¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, quiero tocar un video bastante importante porque, bueno, ustedes vieron esta situación, ¿no? Donald Trump mostrando unas imágenes, pero de verdad deleznables, donde se hacía eco en el que habían eliminado a estos Houthis, que son unos bad hombres, que no sé qué, amigos. Una cuestión en donde en su momento lo que aparecía, ¿se acuerdan aquel momento? ¿Qué fue? Cuando salen Julian Assange y sacan y filtran estos videos de lo que es en verdad Estados Unidos y ustedes veían cómo a través de un dron, bueno, eliminaban a gente inocente. ¿Y qué es lo que pasó con él? ¿Cuántos años, cuánto tiempo, qué escándalo hubo en Estados Unidos para con esa situación, para tratar de censurar la realidad de lo que significa Estados Unidos? Bueno, lo que vimos este fin de semana, esta cuestión donde sale Donald Trump y dice a todas voces, ¿no? Es que mira, ya los estamos acabando. Otros funcionarios también ahí decía esta reunión de los Houthis para poder instruir en qué tipo de ataques. Ups, ya no va a haber más ataque Houthi, ¿no? Estos ya no van a poder hundir otro barco más. Terrible. Quiero que lo vayamos viendo, amigos, porque de verdad fue viernes por la noche donde Trump, bueno, se enfureció tras más de 2 semanas de bombardeos de Yemen y publicaba este video en su red social y también en X que supuestamente mostraba la reunión de los combatientes Houthis. Bueno, estas muestras de estas municiones grandes aéreas cayendo sobre ellos y en la pantalla estallaba con una gigantesca explosión de una bola de fuego, a lo que el presidente de los Estados Unidos respondió, uy, ¿no? Es que no sé ustedes qué sientan con esto, amigos. Se los voy a poner rápido. La verdad es que creo que no tanto el contexto del video completo, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Pero miren acá. Ahí está Ted Cruz. ¿Qué creían que significaba? Te encontraremos y te eliminaremos. Vibraciones, trabajos, ensayos, ¿no? Amigos, o sea, nada más para que vean este tipo que dice padre de 2 hijos, ¿no? Esposo de nombre del esposo, luchador por la libertad, representa el gran estado de Texas en el Senado de Estados Unidos. Nada más para que vean esta cuestión, ¿no? O sea, es increíble. Ustedes veían a Donald Trump ahí, pues haciéndose eco en esto. Vean, ahí estaban reunida la gente, amigos. Eso es inaudito. Es una cuestión que ya te marca, ¿no? Trump bombardea una reunión tribal con un dron y luego se jacta de ello en Twitter. Este es el nuevo mínimo y me avergüenza haber votado por este hombre en 2 ocasiones. Es inaudito, amigos. Es inaudito. Inaudito. Mira lo que decía Scott Ritter. También comentó algo directamente al presidente. No sé si vaya a estar por ahí. Creo que era el día de ayer. A ver si lo encuentro por acá rápido. A ver, amigos, lo cerré, pero ahorita vemos. Decía él, Scott Ritter, directamente a Ted Cruz, vete al infierno. Los analistas de la CIA, el JSOC, dedican cientos de horas a analizar estos patrones de vida para determinar si ocurre algo anormal antes de designar el objetivo. Incluso entonces su trabajo es cuestionado por abogados y colegas antes de apuntar con el acero al objetivo, ¿no? Es decir, lanzarles lo que acabamos de ver. Y aquí tenemos al CENTCOM bombardeando una nación que hemos estado observando durante más de una década, durante una festividad religiosa de alto perfil. Nunca nos molestamos en pasarle la señal del dron. Alguien con un mínimo de familiaridad con la cultura del país. ¿Qué tan difícil es encontrar una reunión pacífica de civiles yemeníes celebrando el Eid? Al parecer, mucho más fácil que encontrar un objetivo relacionado con misiles Houthis. Y te haces llamar abogado, deberían de inhabilitarte por esto. Vibraciones, documentos, ensayos. La vibra es de asesinato. Los documentos son las denuncias penales que se presentaron contra Estados Unidos, se presentarán contra Estados Unidos y los ensayos serán lo que se publique en el futuro que documente crímenes como este y a quienes los aplaudieron como gente como tú, ¿no? Váyanse directo al infierno. Así le dice Scott Ritter, que también le decía al señor Donald ahí diciendo esto. Es que
De verdad es denesnable la situación. Vean acá lo que dice el profesor Marandi. Vean acá. Trump es un criminal mentiroso y genocida que bombardeó una reunión tribal que celebraba LA. Estas atrocidades allanan el camino para esta situación, esto que está haciendo el buque inundible, que al final es el mismo reflejo de lo que significa Estados Unidos. Y sus partidarios son igualmente satánicos. Cualquiera que afirme que Jesús aprueba esta eliminación, la limpieza étnica, la masacre, es un verdadero enemigo de Cristo, ¿no? Y estos que se dicen acá, ¿no? Porque es todo el equipo de Donald Trump, toda su administración es pro buque inundible, pero muchos de ellos en sí no son buque inundible, sino que son supuestamente ultracristianos y que no sé qué tanta chorrada, pero no, o sea, son de esos cristianos, pero de hueso colorado por buque inundible. Es una reunión tribal. Si te tomaras el tiempo de realmente conocer a tu enemigo, te darías cuenta de que acabas de asesinar un montón de civiles inocentes. Y en lugar de esto, confían en operadores de drones ignorantes que están bajo presión para producir resultados, porque la verdad es que tu compañía aérea no ha hecho nada para detener los ataques con misiles de los Houthis contra los barcos o el tema del buque inundible. Niños que no entienden la cultura de las personas a las que les has ordenado matar. Felicidades, no eres mejor que Bombama. Y ese es un estándar muy bajo, ¿no? Miren acá lo que dice esta vieja, señora Granny, o Granny es así como anciana. Eres un ignorante, civiles inocentes, marchando alrededor con armas, seguro tipo, ¿no? Y acá siempre la gente que tiene las banderitas de buque inundible, ¿no? Hablas como una verdadera cristiana, obviamente no lo eres, ¿no? Obviamente no, amigos, o sea, luego, ¿no? Las orejas debajo de la... Miren acá, mira acá, es lo que dice Jay Hutton, ¿no? Es esto, son los malvados devoradores de mundo. Vean acá, seguro Scott, tú y tus reuniones tribales, amigo, probablemente conversabas acerca de cómo puedes vivir en paz con aquellos que no siguen a Alá, ¿no? Pero vean acá, porque esto empezó a desatar toda esta situación en las redes. Vean acá, estaba inmerso en la campaña contra los SCUD durante la Guerra del Golfo de 1991. Nos dijeron que debíamos de destruir a los Scud para poder mantener a Israel fuera de la guerra. Y después de 2 semanas habíamos destruido 66 de los 19 lanzadores móviles de Irak. Sí, es mi forma de decir que no sabíamos que estábamos destruyendo. Los misiles seguían volando. Así que empezamos a destruirlo todo. El tan cacareado ejército estadounidense con su cacareada cadena de mando, empezamos a volar tiendas beduinas, paradas de camiones, autobuses llenos de civiles, todo, porque no sabíamos qué hacer, porque no entendíamos el problema y como dije, ya lo he visto antes y conozco la enfermedad, amigos. ¿Por qué creen que Sonny Thanks se la agarró muy fuerte contra Scott? Y Scott en el tema de Irán sobre el proyecto y el control nuclear, ¿no? Pierde un poco la cabeza, pero es lo que yo les he dicho. Es un soldado, es un exmarine de los Estados Unidos, amigos. O sea, el ejército estadounidense está atacando deliberadamente un grupo de personas civiles comunes en una reunión tribal y los están eliminando, jajaja. Pero definitivamente puedo ver a quienes no les gusta lo sucedido intentando manipular para hacernos quedar mal y conseguir más apoyo, dicen por ahí, ¿no? Si demuestra que las personas que mueven los hilos son simplemente malvados, bombardeos de Tokio, Dresden, etcétera, la lista probablemente no se detendrá durante días, ¿no? Algunas personas definitivamente atacan a civiles, pero nuestro ejército tiene una cadena de mando. Dudo mucho que eliminaran a un grupo de civiles al azar sin ningún valor militar. Y bueno, le responde un verdadero militar, un ex marine, inspector de control de armas para la ONU en su momento, para ver el desarme, ¿no? En tiempos de la perestroika, la Unión Soviética. Pero que dice Sonny Tank, mira, ningún imperio en la historia lanzó 2 bombas nucleares y luego se declaraba víctima. Ningún otro imperio privó de alimentos a naciones enteras con sanciones ni pregonó los derechos humanos. Ningún otro imperio filma sus propias guerras, vende las imágenes como libertad y se premia. Si los imperios han surgido y caído, pero solamente uno aún reclama el trono. Poner fin a la era de los imperios no es fingir que todos somos iguales,
es confrontar al único que sigue en pie, el que sigue bombardeando, el que sigue sancionando, el que sigue matando de hambre a pequeños para demostrar su punto de vista y el que sigue insistiendo que es la luz del mundo. Esa no es la historia, ese es el presente y se está pudriendo en el tiempo. Y amigos, el tipo este que había comentado acá eliminó su post, yo me imagino por la vergüenza de todo lo que se le ha de haber venido. Ver acá lo que dice Sony Tank también. Desde la eliminación masiva de las naciones indígenas hasta la esclavización de los africanos, desde Filipinas hasta Vietnam e Irak, Estados Unidos nunca se ha limitado a intervenir. Ha invadido, ha ocupado, ha exterminado y rebautizado su violencia como virtud. Este mito de la civilización justificando el robo de tierras, el mito de la libertad justificando la esclavitud y el apartheid. Este mito de democracia justificó la guerra sin fin. Israel no inventó este modelo, lo heredó, fue armado, financiado y protegido por él. Una colonia de colonos nacida del trauma europeo y la ambición occidental, bautizada en la limpieza étnica y criada en la ayuda militar estadounidense. Cada ataque con drones en Gaza evoca esta lógica de Faluya. Cada casa demolida en Rafah lleva el silencio de Wounded Knee o la rodilla herida. Cada veto estadounidense en la ONU es una confesión escrita con sangre. Esta no es una desviación de los valores occidentales, son los valores occidentales despojados de ilusión, televisados en tiempo real. Amigos, nada más para que vean. Miren Samuel P. Huntington, ¿no? ¿Qué dice acá? Occidente ha ganado el mundo no por la superioridad de sus ideas o sus valores en la religión, sino por su superioridad en aplicar la violencia organizada. Occidente a menudo olvida este hecho, y es que los que no son occidentales jamás lo hacen. Por lo tanto, amigos, que yo siempre les digo esto, y hay gente, me da lástima, ¿no? Cuando veo mexicanos que se arrodillan ante Estados Unidos, latinoamericanos que se hincan ante Estados Unidos, no se trata de ser castrochavista, pro chino, pro Putin, no, amigos, pero es que me parece deleznable, increíblemente arrastrado que sean tan agachones, que les guste, que se las metan doblada para en verdad seguir apoyando este tipo de cosas. Que no son inteligentes. No se trata de que exista gente tonta, simplemente están distraídos, pero ¿por qué no lo quieren ver? El derecho internacional es la base de la condena, la legitimidad de la justicia. Las leyes no previenen a los crímenes. Las leyes obligan a los criminales a rendir cuentas. Sin derecho internacional vivimos en una jungla ingobernable, lo sabías, ¿verdad? O simplemente eres selectivo con las leyes que consideras relevantes. Bueno, Scott, lo que te dijo Sonny Hank sobre este programa nuclear iraní, lo que tú decías, creo que te acabas de ensartar ahí también. Miren, esto es lo que dicen acá. Es interesante porque aquí hubo un programa de Max Blumenthal que estuvo en con este chico, muy bueno hablando sobre esto, que ahorita vamos a tocar parte de este tema, ¿no? Donde Rusia y Irán se unen en contra de la presión occidental y el episodio trataba con Jackson Hinkle, que es este chavo, una entrevista con Max Blumenthal del fracaso de las negociaciones de Trump con Rusia. Le está advirtiendo Marco Rubio, Rusia nada más tiene semanas, nada de meses, ¿no? Y si no, imaginen lo que se viene, ¿no? Y también sobre estas amenazas de bombardear Estados Unidos a Irán. Y él dice, esta es una respuesta que le di a un amigo muy cercano que me preguntaba si le estaba dando a Trump un casus belli para atacar Irán. La capacidad de Trump para atacar Irán con armas nucleares se deriva de la forma independiente, se basa en la naturaleza del objetivo, es decir, plantas subterráneas de enriquecimiento nuclear que son inmunes a las armas convencionales más potentes del arsenal estadounidense. Así que cuando hablo de armas que se prevé utilizar en un ataque estadounidense, simplemente estoy reflejando la realidad, lo cual es importante, ya que muchos en Irán creen que pueden resistir un ataque estadounidense y buscar venganza contra el buque inundible, los países del Golfo Pérsico y Estados Unidos. Creo que el ataque estadounidense será abrumadoramente devastador y por lo tanto debe evitarse a toda costa. Y esto es crucial para lo que sigue, porque por primera vez en este drama de este triángulo de política nuclear entre Estados Unidos, el buque e Irán, Irán puede considerarse un estado con armas nucleares en el umbral.
Esto hace que esta designación sea tan importante que no es que sea un subproducto del análisis estadounidense o israelí, sino que refleja las declaraciones de altos funcionarios iraníes. Estados Unidos estuvo al borde de una guerra con Irán en 2014, pero lograron encontrar una salida gracias al Plan de Acción Integral Conjunto, el PAIC. Y este aspecto crucial del PAIC evitó una guerra y fue la ventana de un año para la ruptura de la relación. Es decir, si Irán violase el PAIC, tardaría un año en enriquecer suficiente material fisionable apto para armas nucleares. Hoy, Irán está a una semana de lograrlo. Esta capacidad de enriquecimiento, sumada a la demostrada capacidad iraní para penetrar las defensas israelíes de la cúpula de hierro, ponen al buque en un riesgo existencial. Sí se lo pueden torcer, ¿eh? Y jamás va a volver a funcionar ese pedacito de tierra. Esta es la realidad de la situación, que no se puede ignorar. Y esto también lo que significa es que al menos que Irán estén dispuestos a realizar modificaciones que cambien su estatus como potencia con umbral de armas nucleares. La probabilidad de un ataque estadounidense con armas nucleares es extremadamente alta. Y por esto me centro en las reservas iraníes del UF-6 enriquecido al 60%. Ya no hay ninguna razón legítima para que Irán posea uranio enriquecido a este nivel. Lo mismo puede decirse del UF-6 enriquecido al 20% de Irán. Irán solamente necesita la cantidad necesaria para producir combustible para el reactor de investigaciones de Teherán. Si Irán negocia de buena fe, limitando su infraestructura nuclear a la requerida por la realidad de sus necesidades reales, se puede evitar la guerra. Pero si se finge que no existe amenaza de guerra o se ignora el motivo inicial, la guerra se volverá inevitable. Solo estoy arrojando luz sobre la causus belli. Irán lo ha generado, el convertirse deliberadamente en una potencia en el umbral del armamento nuclear. Si me va a citar, al menos hágalo con precisión y en contexto. Es lo que dice, ¿no? Y digo, se sigue defendiendo en este contexto, es válido, Scott, pero, híjole, cuando ves a todas las demás naciones cómo han quedado después de haber dicho, adelante, hagamos un acuerdo Estados Unidos, ¿qué les ha hecho Estados Unidos en la realidad? Vean acá, ¿cuál es el contexto de este horrible evento que hizo Donald Trump, ¿no? Ante el ataque de Yemen. Bueno, Trump habría compartido este video de Truth Social destacando un ataque aéreo de Yemen bajo la operación Road Rider, iniciada en marzo contra los Houthis, donde los reportes de Reuters y de The Guardian señalaban que este ataque eliminó civiles en una comunidad tribal durante el Eid, un hecho que Trump parece usar para poder proyectar la fuerza, ignorando las implicaciones legales y humanas. Este acto no solamente está dejando su estilo de liderazgo basado en la demostración de poder, sino que también pone en tela de juicio el orden internacional basado en reglas, mostrando cómo Estados Unidos puede contradecir los principios que ellos dicen defender. Y es que de verdad es increíble porque siempre van y dicen, no, cuidado, es que China está torciéndose, que es que a los, ¿cómo se les dice esto? Los uigures y no sé qué tantos inventos, ¿no? Bueno, crimen de guerra potencial. Atacar a civiles viola los convenios de Ginebra. La ONG como Human Rights Watch exigen investigaciones, aunque no la adhesión de Estados Unidos, porque esto no están adheridos a la CPI limitando esta acción. Descrédito del liderazgo occidental. El video le da argumentos a China y a Rusia para acusar a Estados Unidos de hipocresía, debilitando así el OIBR. Y amigos, ya con esto, todo lo que pueda decir Donald Trump de que él quiere la paz, que no le gusta ver a la gente morir, que él prefiere que todo se haga bajo un acuerdo y demás, ¿no? Es una reverenda mentira. No puede existir ya ningún argumento de aquí en adelante de que el Señor es pro paz, de que el Señor le importa la vida humana, para nada. Lo acabamos de ver. La celebraba la eliminación de toda esta gente. Silencio internacional. El veto de Estados Unidos en la ONU bloquea sanciones. Solamente hay llamados vacíos a la contención. Trump está exponiendo la fragilidad del OIBR al usar la propaganda por encima de la legalidad, erosionando la credibilidad aún que de por sí ya no tienen credibilidad en mi punto de vista. Habrá gente que todavía crea, ¿no? Porque todavía hay esta disonancia cognitiva. Pero por lo menos la gente con dos dedos de frente sabe que esto que sucede, esto que ha hecho,
no hay credibilidad. Rusia-Irán, alianza contra la presión occidental. Aquí, esta alianza entre Rusia e Irán se está fortaleciendo como respuesta directa a estas políticas agresivas de Donald Trump, porque desde los ataques a Yemen hasta las sanciones económicas, esta colaboración que tiene raíces en Siria se ha intensificado desde la intervención rusa a Ucrania en 2022. Se basa en la necesidad mutua. Rusia lo que busca son aliados contra sanciones occidentales. Irán está enfrentando la campaña de máxima presión de Estados Unidos. Y en 2025 esta unión no solamente va a ser militar, sino que es un desafío estratégico a este dominio occidental. Se está aprovechando del descontento global con las acciones de Donald Trump. Pero, ¿qué viene con esto? Irán está incrementando el envío de drones a los Houthis. Rusia condena a Trump y están acordando el 30 de marzo contrarrestar la agresión. ¿Qué viene con este fortalecimiento militar? Rusia suministra tecnología de misiles para Irán, mientras este apoya los proxies como el caso de Hezbollah, extendiendo este alcance. Así que la alianza puede escalar conflictos en el Mar Rojo y Ucrania, donde los drones iraníes son utilizados por Rusia. Trump ha catalizado ya esta alianza con su presión unilateral, creando un bloque que puede reconfigurar el poderío global. Amigos, ¿qué hizo también en la cuestión económica en el Asia, donde China, Corea del Sur y Japón se están uniendo en términos de comercio internacional, cuando pues se dice que son enemigos, ¿no? ¿Qué está pasando con Europa que también quiere hacer estos acuerdos con ellos? ¿Qué pasa cuando ya se está mencionando en Europa que quieren empezar a volver a platicar con Rusia, términos de energía? Trump está uniendo a todos contra Estados Unidos, que viene con el fracaso de las negociaciones de Donald Trump con Rusia. Bueno, Trump intentó negociar con Rusia para aliviar las tensiones y ganar apoyo contra los Houthis, pero esta mezcla de sanciones y amenazas ya resultaba en un rotundo fracaso, porque a diferencia de su primer mandato donde él había buscado el acercamiento con Putin, en 2025 la estrategia carece de coherencia, porque ofrece un diálogo mientras impone castigos económicos, y esto llevó a Rusia a rechazar cualquier cooperación y alinearse más con Irán, viendo la postura de Trump una oportunidad para fortalecer esta posición antioccidental. Y obviamente cuando estás viendo lo que hacen, cuando ves que no respeta acuerdos, no respeta orden internacional, no respeta ni siquiera a sus principales socios comerciales, ya no digamos aliados, porque Estados Unidos jamás tiene aliados, lo que tiene son intereses. Y lo decía Henry Kissinger al pie de la letra, puede ser peligroso ser enemigo de Estados Unidos, ¿no? Pero es fatal ser su aliado. ¿Qué le hizo a los taiwaneses? Cuando ya le habían dado incluso desde antes del tema de las sanciones absolutamente todo a Trump. Ya mandaron esto de las fábricas de TSMC para construir e invertir allá en Estados Unidos, que es la vanguardia de la cuestión tecnológica de microchips. Se los había dado ya. Ya habían acordado, y esto a pesar de que están al borde de una intervención directa con China misma, continental, y compran más armas estadounidenses e incrementan los acuerdos en esta cuestión. Y aparte les compran más gas natural licuado. Ahora te vamos a torcer con 30 y tantos % de arancel, ¿no? Y los va a devastar. Maestro, le diste todo. Es el contexto también en la Argentina con Milei. También ya les dio todo y aún así se los ensartó. ¿Qué pasó con Colombia? Donde los están insulte al presidente de Colombia, a Donald Trump, ¿no? Les puso lo mismo que a los argentinos. Entonces, nada más para que vayan viendo. Sanciones como barrera, aranceles secundarios a los compradores de petróleo de Rusia, fueron llamados chantaje, cerrando ya los diálogos, porque cualquiera que compre ahora esto, entonces ya vienen sanciones. Para todos son sanciones y sanciones. Así que la repercusión. Rusia está aumentando su apoyo a Irán y a los Houthis con misiles, está frustrando los planes de Trump. Así que la diplomacia errática de Donald Trump ha convertido a Rusia en un adversario más decidido. Es un error que paga caro en Oriente Medio. ¿Qué viene con las agresivas amenazas de Trump para bombardear Irán? Bueno, Trump está intensificando esta retórica en contra de Irán. Ha amenazado con bombardeos si no negocia sobre este programa nuclear antes del día 12 de mayo del 2025. Dicha postura, respaldada por los despliegues militares como los B-2 en Diego García, ya está reviviendo la política de máxima presión en 2018. Pero ahora, con un tono más beligerante, Irán, con un enriquecimiento de uranio al 60%, se niegan a ceder.
lo que está elevando así el riesgo de un conflicto que puede desestabilizar la región y la economía global. Porque aquí que venía, 30 de marzo, Trump amenazaba con consecuencias militares tras los rechazos de Khamenei a su carta. Este B2 de Diego García y los simulacros con Israel ya están apuntando a instalaciones nucleares iraníes. El riesgo económico es que cualquier ataque va a cerrar el estrecho de Hormuz, llevando el petróleo de 120 a 150 dólares el barril aproximadamente. Y esto, Trump está jugando con fuego, apostando por la intimidación sin un plan viable. Y esto va a desencadenar una guerra costosa e impredecible. En cuestiones de impacto económico global, es que las acciones de Trump en Yemen, su enfrentamiento con Irán, la alianza Rusia-Irán, están tensionando la economía mundial al amenazar rutas comerciales clave como lo son el Mar Rojo, el Estrecho de Hormuz. Estas disrupciones están afectando los precios del petróleo, los costos del transporte, el conflicto mayor puede empujar al mundo a una recesión, golpeando especialmente economías dependientes de este crudo y del comercio marítimo. Y así, el tráfico en el Mar Rojo cayó 60% desde 2023. Una escalada puede subir estos fletes 25% más. El Brent a 90 dólares puede alcanzar 120, 150 dólares con un conflicto iraní. Y las cadenas de suministro, donde empresas como Maersk están perdiendo 15% por el tema de los desvíos. Una guerra agravará todas estas crisis. En cuanto a los impactos sociales a nivel mundial, estas bajas civiles que vimos de Yemen y las amenazas a Irán ya están generando reacciones sociales que pueden desestabilizar regiones enteras. La radicalización de las comunidades musulmanas, el fortalecimiento de grupos como los hutis ya son consecuencias directas de estas políticas, amplificadas por una propaganda de Trump y la narrativa antioccidental de Rusia y de Irán. Así que las bajas civiles y las amenazas a Irán van a radicalizar más a esta gente que está en Europa, ¿no? De estas comunidades y Asia. Así que la probabilidad de que esto suceda según el Atlantic Council es que es 65%. ¿Han visto esto que pasa con los cuchillos? En Gran Bretaña, en Alemania, va toda Europa, el tema de atropellar. O sea, es increíble, pero amigos, apoyo a los Houthis. En Yemen, los ataques refuerzan ya una base popular de los Houthis, complicando los objetivos estadounidenses. En cuanto a estos impactos políticos a nivel mundial, estas acciones de Donald Trump y de la alianza ruso-Irán ya está fracturando el orden político global. Va a debilitar a las instituciones aún más como la ONU, alejando a los aliados tradicionales ya de Estados Unidos. Este caos está beneficiando a las potencias como China y como Rusia, que capitalizarán el descontento para ganar influencia, mientras que el liderazgo de Estados Unidos se seguirá tambaleando. En cuanto a división internacional, la alianza de Rusia y Irán va a impulsar una resolución anti Estados Unidos en la ONU, y esta probabilidad es de un 50%. Este aislamiento de Estados Unidos porque la Unión Europea critica la falta de consulta, mientras que China y Rusia avanzan en el sur global. Así que estas acciones de Trump de presumir esto ataque, ¿no? Va a fracasar para las negociaciones también con Rusia. El de amenazar a Irán y el catalizar esta alianza Rusia-Irán están desmantelando este orden internacional basado en reglas. Están empujando al mundo hacia una crisis multidimensional y esta imprudencia con Yemen ha erosionado la legitimidad que tenía Estados Unidos. Y esta diplomacia fallida con Rusia y la beligerancia con Irán fortalecen este eje antioccidental que va a desafiar la hegemonía occidental. Esto está generando ya rigurosas situaciones graves de riesgos económicos. Un petróleo y un comercio que están al borde del colapso, con tensiones sociales y políticas, van a poder escalar un conflicto que puede ser mayor. Trump carece de una estrategia coherente. Su enfoque unilateral está agravando las divisiones globales sin ofrecer ninguna solución. Están dejando al mundo a un estado de incertidumbre y de peligro, porque no nada más es de que pues algo pasa en Medio Oriente, que haya una cuestión ahí, ¿cómo le dicen? La opción Sansón, ¿no? Del buque inundible, y toda la región se va a desaparecer, aunque supuestamente la opción Sansón es de que si no lo protegen también, se va todo el mundo con ellos. Esto que por ahí dicen, no me tomen muy en cuenta esto, pero no descartaría la posibilidad. Para la Gran Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre, piensen críticamente
sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo video programa. Cuídense mucho, pórtense bien.